sea, dice, acuerdan a causa de los escogidos, dice la palabra de Dios, ¿no? Así es que en esta noche quiero compartir la palabra del Señor, en el cual es un privilegio de poder estar en este lugar, se puede decir, por contar también con nuestra paternidad aquí, y que Él nos da el lugar. Me imagino, quiero compartirles algo de la palabra del Señor. Me imagino, hoy no escriben casi nadie una pregunta. ¿Cuántos siguen haciendo una carta? ¿Cuántos escriben carta? ¿Haciendo una carta? Yo creo, sí. Mira, aquí Marco sigue carta, escribiendo. Porque las cartas antes, porque no había los móviles que tenemos, la tecnología que hay. Así que imagino que alguien, por ejemplo, a lo menos cuando uno estaba a larga distancia, imagínense cuando uno se encontraba enamorado, no digo nada, ¿sabe? Porque inclusive cuando la distancia era bastante larga, las cartas, algunos le ponían hasta perfume cuando abrían, ¿sabe? Entonces, pero las cartas han marcado la diferencia también en ese tiempo, y hasta ahora yo creo que, no sé si algunos lo van haciendo, pero yo creo que mayormente utilizan la tecnología que hoy estamos, ¿sí? Entonces, hoy yo quiero entrar en una de las cartas del apóstol Pablo escribiendo a Timoteo. Sé que en esta semana estamos en esa línea, sé que es martes, noche de evangelismo. Segunda Timoteo 1:1, por favor. El apóstol Pablo escribe esta carta, le dice de esta manera, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, dice la palabra del Señor, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Nos vamos a ir a la versión Nueva Traducción Viviente, si me lo puedo colocar, por favor. Está dice: yo, Pablo, elegido, dice, por la voluntad de Dios, para ser apóstol de Cristo Jesús. Escribo esta carta, dice, fue enviado para contarles a otros acerca de la vida que Él ha prometido mediante la fe en Cristo Jesús. Yo creo que aquí si vemos en la primera parte, dice: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios. Así que aquí va Pablo reconociendo, ¿sí?, una autoridad suprema, ¿sí?, un señorío, Dios de los dioses, va haciendo por la voluntad de Dios para ser apóstol. Entonces yo, Pablo, dice, elegido por la voluntad de Dios. Nadie, es decir, yo sé que las cosas que vienen, las elegido, vienen por la voluntad de Dios, pero eso saben muy bien que es un proceso hasta el donde llegó. Entonces, en cada uno de nosotros, por la voluntad de Dios, aquí, yo sé que cada uno de nosotros también estamos por la voluntad de Dios, porque no es por nuestra voluntad, porque dice la palabra del Señor. Vamos a ir metiéndonos en la carta del apóstol, es decir, vamos a ir en cada letra que él, como estaría palpándola, escribiendo a su hijo. Así que metanse en la carta. A mí me llamó mucha atención, por eso quiero compartir cómo él lo escribe, ¿sí?, a su hijo verdadero, dice, en la fe, también lo dice. Dice: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo, dice, esta carta. Fue enviado para contarles a otros acerca de la vida que Él ha prometido mediante la fe en Cristo Jesús. Y yo sé que en cada uno de nosotros, Pablo, como dije hace un momento, reconociendo la voluntad de Dios, la autoridad de Dios, la soberanía de Dios, y cada uno de nosotros también dijo: el Señor no ha escogido, dice la palabra del Señor. Nos vamos a ir a Juan 15:16. No es que, como dice el apóstol, Juan 15:16. Yo creo que en las cosas del Señor, cada uno de nosotros somos elegidos para hacer grandes cosas. Diga: hemos sido elegidos para hacer grandes cosas, ¿sí? Amén. Dice la palabra del Señor en 15:16. Dice: ustedes
que dice, no me eligieron a mí, sino yo os elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Así que si usted dice que ha elegido a Dios, no. Dice, yo los he elegido. Dice, no, ustedes no me eligieron, yo les elegí a ustedes. Así que el tema es que si Dios nos eligió a cada uno de nosotros, yo creo que es un privilegio de poder que Dios nos haya elegido a cada uno de nosotros. Ahora, como el apóstol dijo, por la voluntad de Dios. ¿Para qué? Ahora, Él está, ¿para qué? Entonces, cada uno de nosotros, yéndonos a la voluntad de Dios, ¿qué es lo que hacía el apóstol Pablo? El apóstol Pablo manejaba, yéndonos, porque cuando hablar de reino, manejar el reino es manejar los negocios de Dios. ¿Sí? Vamos a eso. Y entonces a cada uno de nosotros, Dios nos eligió a cada uno de nosotros para poder manejar los negocios del Padre. Yo sé que eso es un proceso, de que cuando uno viene al Señor, va creciendo y va tomando responsabilidad de esos negocios. Ahora, ¿cómo lo estoy manejando esos negocios? Porque los negocios del Padre dice que cada uno de nosotros, el anterior Marta cuando compartía decía que cada uno de nosotros somos un especial tesoro. Ahora, en el discipulado, yo sé que cada uno de nosotros, los maestros que están discipulando, tienen a cargo personas, tesoros preciosos. Ahora, tenemos que ser buenos, dice, administradores de los negocios del Padre. ¿Sí? Yo sé que manejar las cosas de Dios es algo que la tenemos que tocar con pinzas y manejarlo con la mejor excelencia que se puede. Porque dice, Él no nos eligió, sino Él nos ha elegido a cada uno de nosotros. Él no ha elegido a los ángeles ni a otros, sino nos ha elegido a cada uno de nosotros. Así que siéntase privilegiado de poder conocer las cosas de Dios. Amén. Dice, les eligieron a mí, no elegí a ustedes, les encargué para que vayan y produzcan fruto duraderos. Así el Padre dará todo lo que pidieras en mi nombre. Vale, nos vamos a ir, vamos a seguir la carta, nos vamos a volver a 2 Timoteo 1:2. Vamos a seguir metiéndonos en la carta de donde dice el apóstol. Vamos a subir un poquito. Dice la palabra del Señor de esta manera. Dice, le escribo a Timoteo, dice, mi querido hijo, que Dios Padre, Cristo Jesús, nuestro Señor, te den gracia, misericordia y paz. Ahora, hace un momento dije, es cuando nos vamos a meter en la piel de Pablo y vamos a escribir cada palabra, porque el apóstol Pablo, esta carta lo escribía cuando estaba encarcelado, estaba en las prisiones, pero a él ni las cárceles no lo bajaban el ánimo de escribir a su querido hijo. Claro, dice, te escribo a Timoteo, dice, mi querido hijo. Ahora, va reconociendo también, aquí si se dan cuenta, mi Dios y Padre Cristo, Dios Padre autoridad, Cristo Jesús, Señor nuestro, dice, te den gracia, misericordia y paz. Cuando te den, dice gracia. Este último momento, estos tiempos estamos hablando sobre la gracia. La gracia inmerecida que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Esa gracia, hemos dicho que son negocios del Padre. Cada palabra que nos van soltando, sí, las tenemos que administrar. Pero no simplemente esa gracia inmerecida que nosotros, la que Cristo nos dio, sino que también esa gracia ha de ser que nos ha de capacitar para afrontar cada nuevas cosas. Es decir, la gracia sería la suma de su palabra que yo es decir, soy un cuerpo en el cual la tengo que llenarme de la gracia de Dios, pero esa gracia ha de ser que yo tenga que manejarlo para poder afrontar las cosas diarias que yo lo tengo. Por ejemplo, crecer, dice, de gracia en gracia. Es decir, toda la gracia que yo tengo que hacer, la tengo que absorber. ¿Para qué? Para que yo sea buen administrador de eso. Y esa gracia que me ha sido dado, la tengo que dárselo a otros. ¿Sí? ¿Estamos comprendiendo? Amén. Vale. Entonces, ahora, ¿qué dice? Y la misericordia. Sería la misericordia, dice, significa, si vamos al otro, natural, amor, gloria, fuerza,
es una bondad, la misericordia del Señor. Entonces esa misericordia que el Señor ha tenido por cada uno de nosotros, esa fuerza sobrenatural que Él la tiene por cada uno de nosotros, la tuvo, ¿sí? Ahora, vamos a sumar entre la gracia y la misericordia, ¿sí? Entre la gracia y la misericordia, ese ha de ser el resultado de que pueda disfrutar, ¿qué? La paz. Entonces, si yo soy llenado de la gracia de Dios que cada día se me da, tanto en las reuniones, en los ensayos, en los discipulados, que yo pueda crecer en gracia, la suma de su palabra, yo me voy a llenar, pero no es que yo tenga que llenarme, sino tengo que dar, compartírselo a otros. Esa gracia, como esta carta la estaba escribiendo a Timoteo, le dice, vamos a seguir leyendo, dice, vamos, amado, vamos, dice, te escribo a Timoteo, querido hijo, que Dios Padre Cristo, nuestro Señor, te den gracia y misericordia. Ahora, entonces yo tengo que sumar gracia y misericordia, en el cual yo he de ser llenado, voy a poder vivir esa paz. Saben muy bien que la palabra del Señor dice que la paz que ustedes tienen no es como la paz que yo les ofrezco. Lo vamos a poder leerlo en Juan 14, 27. Entonces, el resultado de disfrutar una paz sobrenatural en cada uno de nosotros ha de ser que yo he crecido en gracia, ha de ser que yo he andado en la misericordia, tal como la palabra me enseña. En la suma de su palabra, voy a poder decir, dice, yo les dejo un regalo, dice, paz, ¿dónde dice? En la mente y en el corazón. Y la paz que yo os doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Generalmente el hombre dice paz en la mente. Generalmente cuando uno no tiene esa paz, la cabeza se pone como una calabaza, así de grande, porque realmente en lo natural es así. Lo digo como hombre porque a veces, yo sé, son situaciones, a veces lo puedo decir por cabezones, se puede poner así, pero si uno conoce la gracia de Dios, ¿sí? Entonces esa paz nos ha de dar tanto en la mente y en el corazón. Sabe muy bien que lo que yo he de atesorar, la gracia y la misericordia, lo voy a poder vivir. Esa paz que Dios me ofrece me ha de hacer vivir, y esa paz que yo he de tener la tengo que transmitir a otros. Es decir, yo quiero esa paz, esa tranquilidad que tú tienes, cómo eres y cómo andas. Así que yo creo que en esta casa se transmite el diseño de Dios, la visión de Dios, para poder dárselo a otros. Esa gracia y misericordia, la suma entonces va a ser la suma que yo pueda tener esa paz sobrenatural, que el mundo no da, pero el Señor nos las da. Por eso nos aconseja, así que no se angustien ni tengan miedo. Hay que necesitamos ir a poder ir a más de gracia y a esa misericordia para poder vivir esa paz. Tal como lo estaba encargando el apóstol Pablo a su hijo Timoteo. Nos vamos a ir al versículo 2 Timoteo 1:3. Vamos a seguir recorriendo la carta, ¿no? Yo sé que dice la palabra del Señor de esta manera. Timoteo dice, doy gracias a Dios por ti, y al mismo Dios dice que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. Ahora dice, día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. Sigue recalcando, dice, Timoteo, doy gracias a Dios por ti, y al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. Cuando vemos antepasados, cuando ya recuerdas que dice antepasado, ¿quién era mi sucesor antes? Mis padres. Tal como lo hicieron mis antepasados. Ahora, dice, tal como hicieron los antepasados, día y noche. Ahora, vemos que los antepasados eran sus padres, ¿sí? Y vemos que el apóstol Pablo, tal como hicieron, sus padres eran también
hombres que creían en el Señor, pero vemos la confrontación donde él había sido educado. Sabemos que él fue uno de los grandes conocedores de la palabra del Señor, pero en el camino donde él estaba, donde él que creía, tuvo que confrontarse con nuestro Señor. Por eso le dice el Señor a Ananías: ve que este es instrumento escogido para mí. Sabía quién era Pablo y sabía qué es lo que contenía en él. Así que por eso dice, tal como lo hicieron mis antepasados. Ahora dice, día y noche te recuerdo constantemente mis oraciones. Yo sé que cada uno de nosotros, hablando una paternidad a su hijo, escribiéndole, yo creo que nuestra paternidad igual lo mismo, anda velando por cada uno de sus hijos. Yo creo que cada uno de nosotros, no sé, ¿cuál será la posición donde tenemos en su corazón de ella? Así que yo creo que es algo que es un privilegio de estar en esta casa, de poder tener la paternidad que tenemos. Así que seguimos. También vemos, dice, día, noche en mis oraciones. Ahora, nuestra vida, dice, la vida vemos como Pablo, la vida de él estaba regada con oraciones y palabra. Ahora vemos nuestra vida, nos llama la atención que nuestra vida también tiene que ser regada entre oraciones y palabras. También lo hacía nuestro Señor Jesús. Por ejemplo, para poder tomar una decisión muy grande en la vida, aunque sea pequeña, nuestro Señor Jesús, dice la palabra del Señor, tuvo que pasar toda una noche orando. Lo vamos a leer. Déjame un segundito. Lucas 6:12, por favor. Lucas 6:12. Dice la palabra del Señor, dice, cierto día, dice, poco tiempo después que Jesús subió, dice, a un monte a orar. Y oró, dice, a Dios toda la noche. Dice, y al amanecer llamó a todos sus discípulos y escogió a 12 de ellos para que fueran apóstoles. Sus nombres son los siguientes. El Señor de señores, nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, no dice que subió al monte, oró 20 minutos, no dice que subió al monte, oró 1 hora, como en alguna parte dice que él subió 1 hora, pero para poder tomar una decisión muy grande, para poder tener una intimidad con Dios, dice la palabra del Señor que él se pasó toda la noche orando, para poder escoger, para que Dios lo pueda dar la sabiduría para que no se pueda equivocar en ninguno de lo que vaya a escoger. Se pasó toda la noche orando. Ahora, yo no sé si algunos hemos pasado toda la noche orando, a lo mejor con lágrimas sí, ¿no? Se puede decir por muchas situaciones, pero orando, si hacemos memoria, si hemos pasado por, yo sé que en alguna ocasión, por ejemplo, no sé, una ocasión, por ejemplo, muy especial para tomar una determinación muy grande, que una decisión, no sé si le hemos consultado a Dios, para decirle, Padre, necesito que tú me des esa sabiduría para no equivocarme, que se haga tu voluntad y no la mía, es decir, necesito que tú me guíes. Yo creo que tenemos que tomar que nuestra vida, como dice un momento, que sea regada de oraciones y para que no nos podamos equivocar, porque como lo hizo Jesús, para poder elegir a sus 12 apóstoles, él pasó toda una noche orando. Ahora, como el apóstol dice Pablo a su hijo Timoteo, dice que él se pasaba todas las noches orando. Así que necesitamos que nuestra vida sea regada de palabra y oración. Nos vamos a volver al
versículo 4, 2 Timoteo 1:4. Dice de esta siguiente palabra del Señor. Dice, tengo muchos deseos, dice, de volver a verte, porque no me olvido, dice, de tus lágrimas cuando nos separamos, y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. Tengo muchos deseos de volver a verte. Sabe muy bien que el apóstol Pablo, acompañado, a veces no existía coche, no existía avión, nada, así que me imagino acompañado, a lo mejor había carros que calaban, pero imagino la mayor parte estaría acompañado de Timoteo, caminando, yendo de un lugar, kilómetros y kilómetros, y Timoteo aprendiendo de su pataneo. Pero cuando tuvieron que separarse, ahí es tremendo, es cuando uno se acostumbra a una persona, es que el que se va a lo mejor también siente ese mismo separación, porque sabe muy bien, cuando uno se acostumbra ahí, a lo menos en los grandes amigos, cuando uno es joven, dice, te vas, y a mí me pasaba, yo tenía un amigo allá en Bolivia, y cuando se tuvo que ir, y luego volverla a ver dentro de 7 años, claro, la separación es tremenda, parece, como dicen, uña y mugre, pero la cosa. Y entonces cuando se va es algo, te queda un vacío tremendo, y lo mismo ha debido ser. Por eso le dice, dice Timoteo, a ver, dice, tengo muchos deseos, dice, de volver a verte, porque no me olvido, dice, de tus lágrimas cuando nos separamos, y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. Así que, pero el tema es que cuando Pablo sabía, cuando estaba separando, sabía que ya Timoteo estaba listo para la obra. Aunque la separación le costaba, sabemos que Timoteo estaba llevando el mismo espíritu de Pablo, porque él sabía todo lo que ha aprendido lo iba a poner en práctica. Por eso, pero Pablo, a pesar de la situación de que como Pablo, es decir, Timoteo era joven, Pablo no cesaba de orar por Timoteo para que Dios le dé la fuerza y la fortaleza para que él, y tampoco le tengan su juventud, como otros le tenían por... vamos a seguir leyendo la carta. A ver, dice el 5. Dice, me acuerdo, dice, de tu fe sincera, pues tú tienes, dice, la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Así que el apóstol Pablo también estaba guiado, crecido por sus antepasados, pero también a Timoteo dice, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes, dice, la misma fe de la que primero fueron tus antepasados, tu abuela Loida y tu madre Eunice. Así que él sabía de dónde venía Timoteo, de que su familia, de cada uno de nosotros, yo creo que ese ha de ser en cada uno de nosotros, de poder dejar que nuestra paternidad podamos tomar lo que es el espíritu de ella. Sí, pero eso lo ha sido dado también. Lo seguimos leyendo en la carta. Dice, vamos, dice, por esta razón, dice, te recuerdo que avives, dice, el juego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Así que me imagino, quiero que esta noche sea muy especial en el tema de portar. Cuando uno recibe a Cristo, ¿sí? Te impone la mano, sí, recibes a Cristo. Pero sabemos muy bien que dentro de uno de nosotros es como que avives el fuego, hay algo inerte y muerto en cada uno de nosotros cuando venimos a Cristo por primera vez y lo recibimos. Y entonces dice, dice, por esta razón, dice, te recuerdo que avives el fuego, que el don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Ahora, necesitamos que cuando venimos a Cristo, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, ¿sí? Alguien nos impone las manos. Es como nosotros venimos, tenemos un espíritu ahí inerte, muerto. Es como un carbón que está ahí apagado. Pero como alguien viene y te impone las manos, es como te da la chispa de la vida.
Es algo que dice, entonces, ¿y qué empieza? Empieza a arder. Entonces necesitamos cada uno de nosotros, lo que ya hemos crecido, tenemos ese fuego que arde dentro de cada uno de nosotros, necesitamos a los otros que vienen en camino, a que puedan avivar el fuego que hay entre ellos. No que venga el enemigo, no los pueda apagar tan fácilmente. Porque sabe muy bien, el enemigo, dice la palabra del Señor, vino a matar y a destruir y a robar. No viene otra cosa. Entonces, palabra que caiga en el corazón, palabra que caiga, dice en la mente, como estaba hace un momento leyendo, que no lo puede apagar, más al contrario, por eso necesitamos que cada uno de nosotros tome la responsabilidad de poder avivar ese fuego que hay en los nuevos, para que puedan ellos también crecer en gracia y misericordia, puedan crecer, la base que ellos puedan tener, puedan ser sólidas en Cristo Jesús. Para cualquier cosa que vengan vientos de doctrina, cualquier otra cosa vengan los dardos del enemigo, para que no lo puedan hacer tambalear y mucho menos retroceder. Tenemos la responsabilidad de impartir. Dice, nos vamos a ir a 1 Corintios 12:11, donde viene ese espíritu. Vamos a verlo. Saben muy bien que dice la palabra del Señor, y el mismo y el único espíritu, dice, saben muy bien que cuando dice espíritu es de Dios, no espíritu de hombre, dice, y el mismo espíritu y el único espíritu, dice, ¿quién distribuye, dice, todos esos dones? Solo Él decide qué don cada uno debe tener. Así que yo sé que cada uno de nosotros tenemos grandes dones. Necesitamos explotar esos dones que tenemos. Yo sé que en cada persona hay habilidad, hay talentos y hay dones, pero en la salvación en la cual venimos, obtenemos la gracia del Señor, viene en los paquetes, y entonces necesitamos el potencial que hay escondido ahí. Necesitamos manejar los negocios del Padre. Yo sé que esos dones, dice el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones, solo Él decide a quién da a cada uno como debe tener. Entonces necesitamos ponerlo en práctica. Necesitamos, a ver, ¿dónde se me está? Necesitamos activarlo. Si no lo estamos haciendo, hagámoslo por la gracia y la misericordia, para poder vivir esa paz, porque toda gracia que vamos a recibir, esa la tenemos que transmitir a otros. Tenemos que crecer, tenemos que aprovechar el tiempo a lo máximo. Nos vamos a ir a la palabra del Señor. Un segundito. En Primera Tesalonicenses 5:19. A ver qué suele pasar. En alguna parte de la palabra del Señor lo dice, no me acuerdo bien, dice, no contristáis al Espíritu Santo. Dice, acá dice, Primera Tesalonicenses 5:19, dice, vamos a subir un versículo más. Vamos a leer del 18, dice, sean agradecidos, dice, en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Saben muy bien que cuando al principio el apóstol Pablo escribe a su hijo Timoteo por la voluntad, cada uno de nosotros no nos hemos sido elegidos, sino Cristo nos eligió por su voluntad y su gracia y misericordia. Dice, no apaguen al Espíritu Santo. Así que debe ser tremendo de los que dicen no apaguen al Espíritu Santo. Así que necesitamos, al contrario, si en alguien no está activado este espíritu, el juego ha de ser tremendo en el sentido de la responsabilidad que pueda acarrear sobre nosotros. Yo creo que si uno hace tropezar a uno y puede apagar, yo sé que no va a poder descansar tranquilo. Al contrario, necesitamos ayudarnos los unos a los otros, los que ya estamos crecidos. ¿Sí?
En 1 Tesalonicenses 5:23, vamos a ir a la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor de esta manera. Dice, ahora pues, dice, el Dios de paz, dice, los haga santos en todos los aspectos, y que todas, dice, y que todo su espíritu, y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Así que en las tres áreas, dice, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, necesitamos, dice que el Dios de paz los haga santos. Necesitamos ser apartados en estos aspectos, que todo espíritu se mantenga sin culpa. Es decir, necesitamos mantener a lo que hemos sido llamados, pero necesitamos que la gracia y la misericordia nos pueda separar para que nosotros podamos marcar la diferencia a lo que hemos sido llamados. Santificados sería nos vamos a ir a la Reina Valera, donde hay una palabrita donde hay que rescatar. Dice de esta manera: y el mismo Dios dice de paz os santifique por completo. Santifique significa consagrar, purificar. Entonces necesito que dice por completo en vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces necesito que la palabra del Señor, que el fuego de Dios me pueda purificar, que me pueda santificar en las áreas que yo no puedo cambiar. Entonces necesito que la suma de su palabra, ¿sí? Yo sé que por mí solo no voy a poder. Dice la palabra del Señor, vosotros solo no podéis hacer nada sin mí. Necesitamos que la gracia y la misericordia, la suma de su palabra, pueda hacer el efecto en mí. Me pueda santificar y me pueda purificar en las tres áreas: espíritu, alma y cuerpo. Dice, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel, dice, es el que os llama, el cual también lo hará. Así que necesitamos crecer en la gracia y la misericordia del Señor, como Timoteo iba creciendo en esas áreas. Nos vamos a ir a 2 Timoteo 3:14. Vamos a ir leyendo. Dice, ¿cómo vamos a ir creciendo? Dice 2 Timoteo 3:14. A cada uno de nosotros, el Señor lo va diciendo, le iba diciendo el apóstol Pablo a Timoteo de esta manera. Dice, pero persiste tú, dice, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales, dice, te pueden hacer sabio para la salvación, dice, por la fe que es en Cristo Jesús. Todo lo que el apóstol Pablo le hacía recordar a Timoteo, nos va a bajar un poquito, en la 14, versículo 14, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Timoteo había aprendido muchísimo del apóstol Pablo, y Pablo no se lo dejaba en las cartas recordárselo, para que él no se pudiera salir del diseño de Dios de donde él había aprendido. Es muy fácil de poder olvidarnos, pero las cartas que él escribía siempre dice, persiste en lo que has aprendido, que se mantuviera en el camino que él había enseñado. Y lo mismo aquí en cada uno de nosotros. Nuestra paternidad nos va enseñando por dónde tenemos que caminar, qué es lo que tenemos que hacer, aprovechar los tiempos a lo máximo. Entonces, cada palabra que nos va soltada en este lugar, la tenemos que tomar, atesorarla en esa gracia para poder afrontar. No simplemente la gracia ha sido para darnos salvación, sino esa gracia del Señor nos ha sido dada para afrontar las cosas que nos ha de presentar a cada uno de nosotros. Vamos a ir al 17, vamos a bajar. Dice, a fin de que el hombre, dice, de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos que estar enteramente preparado para toda buena obra. Yo creo que ya la gran mayoría ya hemos crecido bastante de lo que estábamos cuando estábamos al principio. Es hora de poder manifestar, agarrarnos de la gracia, de la misericordia y poder dárselo a aquellos que no tienen esa paz. Yo creo que es hora de poder manifestar las cosas del Señor, lo que se nos ha encomendado. ¿Sí? Yo creo que ya es tiempo, yo creo que ya hemos dado el puntapié de poder ir a evangelizar, pero no dejando de orar por aquellos también que la palabra que ha sido sembrada, que se pueda avivar el fuego que hay en ellos, para que puedan encontrar también la gracia y la misericordia y puedan vivir esa paz que solo Dios la da, como lo hacía con Timoteo. ¿Sí? Nos vamos a ir al versículo 6. Segunda Timoteo 1:6. Vamos a volver al principio. Vamos a seguir la carta que le escribía apóstol Pablo a su hijo Timoteo. Ya hemos leído esta parte, dice, por lo cual te aconsejo que vives el juego que el don de Dios que está en ti, dice, por la imposición de manos que te ha sido dado. Vamos a seguir. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta tarde también, cuando escuchaba un poquito la radio, porque también hablaban de esto, sí, hace un momento, como dije, pareciera que nos estamos alineando en todo, porque es hora de poder manifestar la gracia y la misericordia del Señor. No sé cuántos habrán escuchado, pero también el grupo estaba hablando. Es decir, Satanás siempre ha de hacer en nuestro enemigo que él siempre ha de intentar poner la cobardía. Es decir, es algo que es algo que lo paraliza al cristiano. No puedo, un temor que dice, no, ¿cómo lo voy a decir? Es algo que te queda ahí, paralizado. Pero no es hora de que el enemigo nos pueda paralizar. Como dijimos ya hace un momento, somos creciditos. Sí, a uno recién venido, recién con días, sí. No digo que no, pobrecito, ¿qué voy a decir? Claro, no es que, pero necesitamos que también que el mismo espíritu que tenemos le ha sido dada a él y que el enemigo no. Pero hay una cosa, dice, porque no nos ha dado, dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, el poder que hay en cada uno de nosotros, ¿cuál es el poder que vemos? No será el poder de He-Man, ¿no? Que vienen con una espada, yo tengo el poder. Al contrario, yo creo que la suma de su palabra, dice, es el poder en el cual uno lo tiene, uno lo atesora. La suma de su palabra, ese ha de hacer que yo, cuando tenga que hablarle a otro, pueda ser que la palabra del Señor la atraviese para que en ella también pueda haber una transformación de vida, para que yo pueda, a través de la palabra, a que yo le pueda dar la chispa a su espíritu que esté inerte o muerto, para que pueda avivar su fuego, para que pueda venir a Cristo y que pueda aceptar a Cristo como su Salvador. Dice, y amor. Cuando hablamos de amor, yo creo que el amor más grande que rompe, dice, todo esquema, escúchame muy bien, el amor que rompe todo esquema, hay una palabra, es el perdón. ¿Por qué te digo eso? Nuestro Señor Jesucristo dice la palabra del Señor, que Él dio su vida por cada uno de nosotros. Él pagó el alto precio por cada uno de nosotros.
Porque como decíamos hace un momento, nosotros somos su especial tesoro. Ahora, el que quebranta las cosas, el amor, cuando en la cruz dijo, perdónalos porque no saben por lo que hacen. Cuando hay perdón, se rompe estructuras, cosa que el enemigo a lo mejor ha creado en tu vida, raíces de amargura. El perdón es cuando el mismo Señor tenía poder para poder bajar de la cruz y hacer lo que Él quisiera, pero dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. El amor rompe esquemas. El amor rompe, el amor regenera vidas. Yo me acuerdo, había un hermano que por situaciones X había perdido el trabajo y no sabíamos cómo animarle, levantarle. La diaconisa Nancy hizo una tarta y lo pusimos en el medio, anotado con letras grandes, amor. Y que el Señor nos diera palabras para poder levantarlo y que podíamos ayudarle con la palabra del Señor. Pero fue efectivo, porque no así nuestra palabra, sino la palabra del Señor el que le levantó y lo pudo hacer mirar las cosas desde otro ángulo, de no poder hundirse en las pequeñas cosas naturales, que luego las puertas se irían a abrir. El amor rompe esquema. Y dominio propio. Dominio es algo que necesitamos. Si yo creo que teniendo la gracia, la suma de su palabra, ese te ha de hacer vivir lo que es el dominio propio en cada uno de nosotros. Dice luego, por tanto, dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio. El apóstol Pablo me llama mucho la atención, donde dice, y cualquiera no lo puede decir. Cuando sí se lo mencionaba, también lo escuché en la radio, y lo mencionaba muchas veces, cuando él dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Cualquiera no lo puede decir. El apóstol Pablo sabía dónde estaba, sabía en lo que creía, sabía dónde estaba su meta y sabía dónde estaba su visión. Y sabía a quién seguía. No sé si podemos decir nosotros, sed imitadores de mí, pero sí podemos decir ser imitadores de Cristo. Yo creo que cada uno de nosotros, el día de mañana, lindo fuera ser imitadores de mí. O que la persona te dijera, yo quiero ser igual que vos. Yo digo, bueno, quiero que lo que tengo a Cristo en mi vida. Es lo que ha de cambiar. El apóstol Pablo decía, por eso con esa autoridad, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Por eso le dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino dice, participa de esas aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Yo sé que cuando a veces te podía decir, generalmente a veces cuando uno recién conoce a Cristo y te dicen, pero vos eres un poco raro, dice, no tomas cerveza o no tomas esta cosa, o no dices palabrotas como las otras que dicen. Entonces lo primero que dice, a veces cuando uno dice, sí, soy cristiano, pero a veces hay un temor, pero no tiene que ver ese temor, pero tenemos que enseñar a otros a que no puedan tener, porque si no dice, por el Evangelio según el poder de Dios, porque sabe muy bien que el Evangelio es poder de Dios, no tiene que ver vergüenza nada, sino al contrario, la autoridad que uno tiene dentro de cada uno de nosotros, la suma de su palabra, ese ha de hacer, esa arma mortífera que uno puede tener para poder romper esos esquemas. Dios tiene un propósito muy grande. Yo creo que cada uno de nosotros, y tú
y yo somos partícipes de ello. Él quiere bendecir a esta tierra, a este mundo, a través de tu vida, a través de nuestra vida. Por eso dice, yo los elegí a cada uno de ustedes. Él quiere bendecir con tu vida a esta nación donde Él quiera te envíe, a través del don que puso en cada uno de nosotros, a través de los talentos que Él puso. Quiere bendecir el lugar donde vives, el lugar de tu trabajo, donde quiera que estés. Entonces ha de ser el poder y el amor, el dominio propio unidos, harán, a lo que estaba escribiendo, que el siervo de Dios, que el siervo que sirva a Cristo, sea firme y sea inconmovible en sus creencias, en sus convicciones de cada uno de nosotros, en donde hemos depositado nuestra fe, en donde hemos creído. ¿Sí? Nos vamos a ir a 1 Pedro 4:10. Todo lo que hemos creído que pueda ser como la roca, uno que ni tormentas, nada lo pueda conmover. 1 Pedro 4:10, digamos, ¿no? Sí. Dice, cada uno, dice, según el don que has recibido, ministérselo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así que cuando hablamos, seguimos hablando de los negocios del Padre. Seamos buenos administradores de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Dice, seamos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministérselo a otros. Necesitamos manifestar el don de Dios, que es la gracia y la misericordia, que eso ha de hacer, como se puede decir, nuestro pasaporte. Eso ha de hacer que nosotros podamos vivir esa paz sobrenatural y seamos buenos administradores de los tesoros de Dios, de los negocios que Él nos va entregando a cada uno de nosotros. No nos entrega cualquier cosa. Nos vamos a ir a Romanos 9:17 ya para dice la palabra del Señor de esta manera. Nos vamos a ir a... Está bien. Dice, porque dice, la Escritura dice, porque la Escritura dice ¿a quién? A Faraón. Para este mismo te he levantado, para mostrar, dice, en ti mi poder, y para que mi nombre, mi propósito, sea anunciado por toda la tierra. Ahora, lo único que tenemos que hacer es ahí, porque la Escritura dice cambiamos el nombre, pongamos Miguel, pongamos el nombre de cada uno de nosotros. Para este mismo te he levantado, para esto mismo te he llamado, para esto mismo te he escogido, dice Dios, para mostrar en ti mi poder, la suma de su palabra, para mostrar la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Dice, y para que mi nombre, su propósito de Dios en el cual nosotros hemos depositado, en el cual nosotros hemos creído, sea anunciado por toda la tierra. Ir y predicar el Evangelio por toda la tierra. Tenemos una gran responsabilidad de administrar, como hace un momento decía, de ser buenos administradores de la gracia y la misericordia de Dios. Que Él nos dé esa fuerza sobrenatural para poder ver cómo Cristo miraba con los ojos que Él miraba. A las ovejas, dice, están ahí como ovejas sin pastor. Y que Él nos ayude a poder manifestar, a ser buenos administradores de su poder, de la gracia, de la suma de su palabra, y para que el propósito sea anunciado por toda la tierra. Hace un momento, la semana pasada estábamos hablando de los caballos alazanes y de predicar el Evangelio a toda
Así que el Señor nos ayude a cumplir el propósito para el cual hemos sido llamados y hemos sido escogidos. Amén. Bueno, les invitaré a que pueda inclinar su rostro y vamos a dar gracias por todo lo que Él está haciendo y por todo lo que Él hará. Padre, queremos darte las gracias por este tiempo precioso, Señor. Sabemos, Señor, como acabamos de leer, Señor, tu palabra, como el apóstol Pablo decía, con esa autoridad, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Ayúdanos, Señor, a crecer en tu gracia y misericordia, Señor, para poder ser esos buenos administradores, Señor, de que nuestra vida vaya, Señor, regado de oración y palabra, Padre, para poder manejar los tesoros tuyos, Señor, para ser buenos administradores de lo que tú nos estás dando a diario, Padre. Ayúdanos, Señor, a aprovechar bien el tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor Padre, a poder impartir tu gracia y tu misericordia, Señor, para poder vivir la verdadera paz que tú ofreces, Padre. Ayúdanos a crecer en ella, Señor, de gracia en gracia, como tú lo dices, que vayamos creciendo. Padre, sé que en muchas cosas te hemos fallado, te pedimos perdón, Padre. Ponemos nuestro corazón delante de ti, Padre, para que tú hagas, Señor, para que tú puedas avivar ese fuego, como el apóstol Pablo le decía, que avives el fuego que hay dentro de ti, que tú avives, Señor, el fuego que hay en cada uno de mis hermanos, Señor, y de los que no han venido, Padre, también en su espíritu, que puedan avivar, Padre, para que puedan, Señor, tener el mismo sentir, Señor, que tú tienes, que tú tuviste, Señor, por cada uno de nosotros. Padre, no tenemos palabras para poder agradecerte por todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Al contrario, Padre, estamos agradecidos, Señor, de poder ser partícipes, Señor, de tu gracia, Señor, en el cual se está manifestando en este tiempo, Padre, de tu palabra, de tu diseño. Ayúdanos, Señor, a ser como esos caballos alazanes, de ir predicando y de poder ser buenos administradores de tu poder, Padre, de tu gracia. Ponemos delante de ti nuestras vidas, Padre, para que tú te puedas manifestar, Señor, llevando sanidad, Señor, en las áreas, Señor, que necesitas ser sanado. Que tu fuego, Señor, esté restaurando todas esas heridas, Señor. Que tu fuego esté sanando, Señor, todo lo que necesita ser quemado, Padre, todo lo que nos sirve en cada uno de nosotros, y que podamos ser perfeccionados, Señor, para ser buenos conservadores de tu palabra, Padre. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo. A ti sea la gloria y la honra, Padre. Gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.